Están haciendo acá estaba viendo, pero es la temperatura de Córdoba. En Córdoba hacen 35 grados. Hoy 37 de máxima, así que a cuidarse del calor. La que no está pasando calor, porque está en el otro está en otro lado del hemisferio, es nuestra entrevistada del día, la segunda entrevistada del programa, que es la doctora Raquel Pina, también una gran amiga de la casa, ya es docente universitaria, es traductora, es doctora en estudios latinoamericanos y es comunicadora social al igual que nosotros. Muy buenos días, Raquel, desde Estados Unidos. No estás en Ohio ahora, contanos por dónde andás. Hola Macarena, ¿cómo estás? Bueno, buen día a la audiencia. Claro, no estoy en Ohio, estoy en el estado de Utah, que en inglés es Utah, que es como te comentaba fuera del aire, es el estado donde reside una parte importante de la comunidad mormona que se conoce en Argentina, ¿no? La de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y bueno, estoy a 3 días, más o menos para que la audiencia se ubique, a 3 días de viaje en auto, más o menos 10 horas por día, de Ohio, que es el estado donde yo vivo, que es lo que se considera el Midwest de Estados Unidos. Ay, qué lindo. ¿Y allá el clima cómo está? Porque acá te digo que nos estamos asando. No acá en la radio, acá estamos bien, pero afuera sí. Llegan las quejas vía red de los compañeros y bueno, tengo toda mi familia allá, así que todos los días chequeo cómo están porque estos calores son insoportables. Bueno, acá, saben, estamos terminando, ya entramos en el otoño, el 21 de marzo, lo que pasa es que ahora estoy en las montañas, así que donde yo vivo ya está onda... primavera, me estoy confundiendo, onda primavera, y yo sigo con el chip de Argentina, ¿viste? Viene marzo y es otoño, imposible que sea otra cosa. Bueno, y acá donde estoy estaba sacando la cuenta, porque son 28 grados Fahrenheit, hace 2 grados. Pero ha estado así entre el 0 grado, es zona de nieve. Salt Lake City es una ciudad que está en un valle, entre montañas, entre cañones, digamos, de montañas. El paisaje, te digo que es impresionante, es uno de los más impresionantes que he visto en los Estados Unidos, y he viajado bastante por Colorado también, las famosas rocallosas, ¿no? Esto es parte también de las rocallosas, pero es un poquito diferente. Colorado justamente tiene su nombre por proporcionar terrenos rojos y piedras rojizas. Por este lado es más bien entre un verde azulado, verde grisáceo, pero precioso. Es una cosa impresionante lo que son las montañas acá, ¿no? 11.000 pies de altura. Te digo que Argentina sigue ganando en todo, en los paisajes, a Estados Unidos. Las cataratas del Iguazú son 3 veces más grandes que las cataratas del Niágara que tenemos acá, que son famosas más bien por Hollywood, pero las del Iguazú son insuperables. No tenemos nada tenemos que la Aconcagua. ¿Cómo? No tenemos nada que envidiar nosotros. No, te digo que no. Vos sabés que hay un concepto que yo estoy tratando de desarrollar que tiene que ver con la soberanía imagética, como que para que vayámonos metiéndonos en los temas que venimos charlando. Viste que te comentaba que la soberanía es clave en este momento para pensar Argentina, inserta en Latinoamérica y qué lugar queremos ocupar en el mundo geopolíticamente, ¿no? Estamos viviendo una crisis en el mundo entero, un cambio de paradigmas de un mundo que fue mayoritariamente unipolar, como dicen los expertos, y vamos hacia un mundo multipolar. Lo que pasa es que eso implica cambios, ajustes, no ajustes de tipo financiero, quiero decir, es como la geología, ¿viste? Ajustes de placas tectónicas, y que la cultura vire y acompañe eso, pero las culturas dominantes suelen ser conservadoras, no querer dar lugar a los cambios, pero desde abajo se llega a un límite y bueno, la sociedad termina encorsetada. Podemos decirle la sociedad, el pueblo, si querés, aquellos que somos peronistas, hablamos del pueblo como agente político, y bueno, esto que Mirta Legrand en su mesa llama la gente, ¿no? Que no sabemos muy bien a qué se refiere, porque es bastante sesgada la mirada,
uno trata de mirarlo desde un todo muy heterogéneo, y bueno, desde allí, viste que te comentaba que a mí me parece clave el tema de la soberanía, ¿no? Y entre estas cosas, los conceptos de soberanía han virado, para aquellos que tenemos unos 50 años, de lo que era primordialmente territorial, lo que uno aprende en la escuela primaria, la secundaria, los manuales, no sé si te acordás del manual del alumno, el Peuser, que nos formó a todos, digamos. El tema de la soberanía... Claro, de la Piojito, exactamente. Sí, sí. Virar de la soberanía, de la soberanía con un eje en lo territorial a una soberanía más amplia, aunque lo territorial obviamente sigue siendo el terreno de lucha, sobre todo en países como Argentina, que son riquísimos en recursos naturales y son muy preciados en el mundo, son, digamos, el target, aquellos países que necesitan para su industria las materias primas van a ir a buscar, ¿no es cierto? Entonces tenés desde lo territorial hasta lo imagético, y ahí es donde iba con el tema de cómo imaginamos. La imagen tiene mucho que ver con cómo imaginamos el mundo en que vivimos, cómo nos vemos también a nosotros mismos en ese mundo, qué sé yo, si vas al tu ser, viste que habla de ideología como aquella situación imaginaria, la relación imaginaria del ser humano con su propia situación de vida, digamos. Pero es cómo vemos y cómo nos vemos, ¿no? Y muchas veces Argentina es denigrada en el discurso de un montón de maneras. Entre ellas la imagen es una cosa que nosotros tenemos que trabajarla, porque si Estados Unidos tiene la imagen que tiene... ¿Viste? Siempre se habla porque los países claro, en serio... Sí, claro, ¿qué sería eso? A ver, un país en serio, porque si vamos al caso de Estados Unidos, y acá viene también el punto que vos querías charlar un poco, qué es lo que está pasando con la situación del pueblo de Estados Unidos, situación económico-social. Claro, económico-social de los Estados Unidos, más allá del lugar que ¿sabes qué pasa? Que a veces se lo pone Estados Unidos, uno cuando habla, no, porque Estados Unidos... Como que en realidad son los gobiernos el tema, ¿no? Porque uno dice que los Estados Unidos son malos, o la gente de Estados Unidos es mala, y quieren adueñarse de nuestra vida. En realidad son los gobiernos los que deciden, Estados Unidos como un condicionante geopolítico, pero no la gente, porque la gente de Estados Unidos, estoy hablando de la gente, pero el pueblo de Estados Unidos no la está pasando bien. Por ejemplo, tengo acá este dato que quería justamente comentarlo con vos, a ver si es así, qué repercusión tuvo esto, que el gobierno de Biden recortó cupones de alimentos para 42 millones de personas que cobraban ayuda alimentaria, se las quitó, por ejemplo. Entonces, decir, bueno, ¿cómo? Entonces no la están pasando bien allá como a nosotros nos parece, no, pero allá son todos ricos. No, pero por otra parte, no solamente eso, Macarena, bueno, a ver, vamos por parte. Los números que tenés, o el dato que tenés es exacto, tiene que ver con un cambio en aquellas medidas que se tomaron durante la pandemia. Recuerden que ya lo hemos comentado también en tu programa, Estados Unidos cuadriplicó su base monetaria en el primer año, los 2 primeros años de la pandemia. El primer año estaba el presidente Trump, el segundo año el presidente Biden, y no nos olvidemos que Biden gobernó por decreto las primeras 2 semanas, sacó más decretos que todos los presidentes de Estados Unidos históricamente han sacado. Es decir, en 2 semanas reconfiguró un montón de cuestiones, y no nos olvidemos que él tenía un acuerdo electoral con Bernie Sanders, y justamente es lo que no cumple, y por eso también hay mucha insatisfacción aquí en Estados Unidos, porque va por el 3er año de mandato, si yo no estoy mal con la cuenta, del segundo año, sí, que 3er año, ¿no? Estoy un poco perdida con los números, estoy siguiendo mucho lo de Argentina, estamos en año electoral, entonces... Claro, sí, pero ahora vamos a corroborar. De todas maneras, lo que me preguntabas es el tema de los subsidios. Primero, Estados Unidos es un país que tiene alta cantidad de subsidios. Lo que pasa es que están, primero que no se hace propaganda de eso en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo hacia afuera. Estados Unidos es un país con una intervención estatal en términos monetarios impresionante. Para darte un ejemplo, todo lo que es la zona donde se desarrolló Orlando, Disneylandia, ¿no? La subsidiaria de Disneylandia, es todo con infraestructura puesta por el Estado para que se desarrolle eso.
digamos, y no hay otra manera. Todos los gobiernos, todos los países del mundo, la intervención estatal es fundamental para desarrollar regiones y para promover o hacer lo que se llama el take-off de la economía regional, es por decisión política y por intervención estatal, entre comillas, eso que generalmente nuestra oligarquía, Cipaya Argentina, la ONCA, como la llama mi amigo Bruno Capra, que es la que decide la dirección de la Argentina, es lo que está tan en contra, digamos, ¿no? Y sin embargo, acá en Estados Unidos, el tema de los subsidios justamente es lo que determinó la diferencia durante la pandemia. Lo que vos estás escuchando es que se va a llevar, se va a sacar, entre comillas, aquello que se había decidido por una emergencia nacional. Es decir, se termina la emergencia nacional. ¿Viste cuando los gobiernos dicen, las administraciones dicen, se declara la emergencia? ¿Cuál es la importancia de que se declare algo en emergencia? Bueno, es que el Estado va a poner dinero para justamente equilibrar la situación y volverla a su estado anterior a la emergencia. Claro, bueno, en este caso se termina la emergencia. Acá se implementó el IFE para la pandemia, digamos. Para los que no podían trabajar y tenían ingresos bajos, se les dio este beneficio que fue un IFE, que bueno, fue muy poco, ¿no? A mi parecer, pero bueno. Exactamente, bueno, acá en Estados Unidos el IFE fue monumental. Por otra parte, las pymes recibieron dinero para poder sostener a su personal. Es más, hubo un cambio, hay un cambio que todavía culturalmente va a haber que medirlo acá en Estados Unidos. Primero, que muchísima gente se fue de las grandes ciudades. Por ejemplo, en Nueva York, que es tan conocido en Argentina, muchísima gente ya no podía pagar el alquiler. Por un lado, se iba, pero tampoco iba hasta Nueva York, porque se acuerdan que Nueva York tuvo problemas en los hospitales. Es más, a 2 años de la pandemia, a principios del año pasado, se encontraron camiones refrigerantes que terminaban, hacía 2 años y medio o 3 que estaban parados ahí con personas fallecidas durante el COVID que nadie había reclamado, ¿no? O sea, escenas de horror, digamos, en la gran ciudad, la gran capital cultural de los Estados Unidos. Pero por otra parte, mucha gente que empezó a pasar tiempo con su familia, Macarena, decidió que ya no quería volver a trabajar de la manera en la que había trabajado antes de la pandemia. La gran renuncia, decidió que esas condiciones... La gran renuncia, exactamente, la gran renuncia. Entonces se suma la gran renuncia a justamente una falta de mano de obra que había en muchos sentidos, sobre todo en las fábricas, porque se viene destruyendo, digamos, la red de fábricas de los Estados Unidos, lo que es todo el Midwest, que es donde yo vivo. Fue históricamente que ciudades como Detroit, Cleveland, Cincinnati, que se escuchan mucho en las películas. ¿Por qué se escuchan? Porque eran ciudades industriales hace 40 o 50 años. El neoliberalismo arrasó. ¿Por qué? Porque hace el offshore como lo hace en cualquier otro país del mundo, digamos. El offshore en Estados Unidos implicó que se redujera el mercado de trabajo de fabril al 18%. Entonces, vos tenés que a eso se termina rompiendo la red de formación de profesionales y de personas de mano de obra calificada, que se les llama, al punto de que no se consigan ingenieros, por ejemplo, para los trenes. De hecho, hace muy poco hubo un descarrilamiento en Ohio, y te cuento que fue 1 entre 4 en un solo mes. Para que tengan una idea de la crisis de infraestructura que tenemos en Estados Unidos. Entonces, retomo un poquito. Los subsidios fueron parte justamente de venir a reparar la situación de gran desigualdad que la pandemia puso en evidencia, dejó en carne viva, digamos, y entre ellos los subsidios de comida, los bonos, esos fueron una mínima parte. Y yo en mi Facebook puse algunos videos que fui encontrando a raíz de tu pregunta sobre qué es lo que había pasado en la pandemia, justamente con lo que se llama las ollas, lo que nosotros le decimos ollas populares, acá le llaman cocinas de sopa, de soup kitchen, que es donde la gente va a tener en el invierno, que son inviernos muy duros acá en el norte, algo caliente, y en el verano una comida y un lugar donde estar frescos, porque hay picos de calor también, se siente la temperatura, son inviernos cortos, pero son intensos, y vienen a comer. Y después lo que tenés son supermercaditos donde vos tenés muy chiquititos de una serie de cosas que son gratis. Vos vas y te servís lo que vos
necesitas para tu familia, y la gran lucha acá es lograr justamente donaciones de comida fresca, porque lo que tiene Estados Unidos son lo que llaman desiertos de comida, lugares donde solo por kilómetros y kilómetros vos solamente vas a encontrar, si sos pobre, a 40 kilómetros un supermercado que te va a vender leche fresca, productos de huerta, digamos, el tomate, la papa, digamos, toda la verdura fresca. Si no, tenés solamente enlatados. Y eso es una dieta, claro, es una dieta que te lleva a tener un desequilibrio. Perdón, van a escuchar a mi perrita porque... Ay, no pasa nada. No me puedo bailar, así que voy a mandar su saludo. Exactamente, acá estaba dando su opinión. Y te decía que tenés estos lugares en donde la gente va y se sirven gratis, digamos, aquello que necesita, y durante la pandemia justamente se organiza para que se pueda manejabas con tu auto y con el baúl abierto por un lugar muy grande en donde había... no grupos organizados, esto está totalmente desde ONG hasta sectores del gobierno o oficinas del gobierno que se abrían justamente en función de darle de comer a la gente, y te llevabas el baúl lleno de la comida para 2 o 3 días, porque justamente se produce una crisis muy grande de todo el circuito de distribución de comida en las grandes ciudades en Estados Unidos, sobre todo en las grandes ciudades donde se vivió más. Por eso hay un gran desencuentro entre lo que se vive en las grandes ciudades, las grandes urbes, donde la concentración de personas provocaba la crisis de los hospitales, y las zonas rurales en donde vos, las comunidades son más extendidas, tenés más aire libre, no estás tan encerrado, no estás en pajareras donde tenés que compartir en muy poco espacio con mucha gente y te terminás enfermando, el tranvía, etcétera, etcétera, lo que es Cava, ¿no? Eso se reproduce por varias... no sé, no tengo los números, pero entre 10 y 20 grandes ciudades en Estados Unidos tuvieron estas crisis que tenían que ver con la pandemia. Lo que se saca ahora entonces se retrotrae el subsidio que en ese momento era para subsanar que la pobreza no hiciera volar por los aires a Estados Unidos, justamente en ese aparato de propaganda que lo venía cubriendo. Claro. Es más, los estudios que se hacen en ese momento dan cuenta, es decir, hay todo un sector académico que empieza a despertar, a abrir los ojos y dicen, mira vos, la pobreza era una decisión política, porque se decidió que se controlaba la inflación, que fue una decisión entre el Ministerio de Economía, el Tesoro, que es la Reserva Federal, el Tesoro de la Nación y la Reserva Federal, y la banca de Estados Unidos, ¿no? Entonces tuvieron que decidir, ¿qué hacemos? ¿Controlamos la inflación o poniendo la tasa a cero o a tasas negativas, que es justamente la gran lucha que hay entre los intelectuales? ¿Qué es lo que provoca la inflación? Y bueno, un sector de nosotros sostiene que es la tasa de interés. Vos vas mirando la tasa de interés y está directamente atada a la inflación. ¿Qué se hizo en Estados Unidos? Se puso la tasa de interés a cero o a tasas negativas, y es lo que hizo la banca en todo el mundo, desde Asia hasta esta parte del mundo, y inclusive en África se aplicó esto, y justamente se controla la inflación. Entonces, se sacó de la pobreza con esos subsidios a 11 millones de personas en Estados Unidos, y al 50% de los niños. Al 50% de los niños pobres se los sustrae de la pobreza. Entonces, se termina llegando a la conclusión, la pandemia demostró, porque viste que en ciencias sociales no podemos andar haciendo experimentos con la gente, ¿viste? Entonces, aparte no hay que inventar nada, hay que mirar qué sucede en los diferentes países. Y se llega a la determinación de que la pobreza era política. Entonces eso provoca un gran cambio en la mentalidad del pueblo. Esto se empieza a tener conciencia y a tener empatía por el otro, ¿no? Ya la pobreza no es algo del individuo, no tiene que ver con que el individuo tomó... Claro, con malas decisiones. Exactamente. Fue un jaque mate al sistema meritocrático norteamericano. Tiene varias frases, ¿no? El self-made man, que es el hombre hecho a sí mismo, the rag to rich, de los harapos a la riqueza,
hay muchas películas que apoyan esto, todas las películas, toda la red cinematográfica norteamericana que es hegemónica en el mundo, que es la imagen, esto que te decía, soberanía imagética, tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos y la imagen que tenemos de nuestro propio país, de nuestros propios lugares, de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Bueno, Estados Unidos se hacen trizas todos estos mitos, entre comillas, ¿no? Como yo digo en la columna que escribo en las redes, esto no es Disneylandia, justamente. Sí, claro, sí se trata de eso. Entonces, bueno, en realidad lo que planteas es que estas ayudas alimentarias son ayudas alimentarias que tenían un fundamento en la pandemia y ahora, bueno, ya no... ¿Pero no serían más necesarias o esta gente que cobra, estas personas que cobraban esta ayuda alimentaria no la necesitan más? ¿Tienen otra...? Siguen siendo súper necesarias. Nosotros tenemos... nosotros tenemos 300, según el último censo, que fue en el 2020, tenemos 331 millones de personas en Estados Unidos. Siempre en los últimos, antes de ese censo, se decía que había 40 millones de personas pobres. Los números estatales, lo que te da el Estado, es que son el 11%. Sin embargo, nosotros tenemos las organizaciones de base, 37 millones de personas, estoy mirando acá, 11%. Las organizaciones de base están hablando de que la pobreza de Estados Unidos llega a 140 millones, la pobreza extrema. Pues estamos hablando de, obviamente, siempre se dan los números más conservadores, ¿no? Sí. El Estado nos dice que hay un 11,4%, que son 37 millones de personas que viven en la pobreza, y cualquiera que se precie, digamos, de tener una cierta ética profesional en la comunicación, va a repetir esos números, que son los números oficiales. Sin embargo, las organizaciones sociales de Estados Unidos, que son muchas, y vienen en acción hace unos, ya desde el 2016, que vienen accionando, digamos, y traccionando. En Estados Unidos se produce el primer paro, por ejemplo, de docentes a nivel nacional en 33 años, hace 2 años, en el medio de la pandemia. Estas organizaciones hablan de 140 millones de personas en la pobreza. Ahora, esos subsidios sí son necesarios, pero ¿qué es lo que pasa? Se saca un subsidio que es el de bono de comida, que es antes se llamaba la estampilla, le podés llamar bono, que es una especie de tarjeta, lo que hay en Argentina se denomina una tarjeta alimentaria. Puedes comprar, claro, solamente puedes comprar comida y bueno, obviamente tiene su crítica a quien gasta en un chocolate para el niño, o una cerveza para el adulto, o un vino para una comida familiar, digamos, ¿no? Tiene las restricciones y tiene la crítica social, porque se supone que son los fondos del heraldo público, del Estado, de todos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese subsidio en realidad va a pasar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hay 5 otros subsidios de diferentes formatos que van a venir a cubrir, o que ya están cubriendo, esto que se retira con este subsidio. ¿Se entiende? Por otra parte, hay una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta, que es que a pesar de que hay toda esta cantidad de subsidios, cuando vos vas a mirar los números, ¿quiénes pueden acceder a este subsidio? ¿O quiénes tendrían derecho según el perfil, digamos? Y bueno, vos te das cuenta que aquellos que vivan por debajo del nivel de la pobreza. El nivel de la pobreza es un número que te da el Estado, se mide, digamos, y es para una familia de 4 personas, a ver si encuentro el numerito por acá, $25.000 al año, que es bajísimo. Porque vos pensabas que acá no hay ni educación pública ni salud pública, claro, entonces claro, un antibiótico sin seguro médico y sin el seguro que creó Obama te sale $100, digamos, $100 antes de la pandemia. Con el programa de Obama se logra $10, que es en realidad es la ley de medicamentos generales. Bueno, con esos números, ¿quiénes pueden acceder a los subsidios que en este momento se están dando desde el Estado federal? El 70%
70% de los norteamericanos, Macarena. El 70% de los norteamericanos tendrían el perfil para acceder al subsidio que está dando el Estado. ¿Por qué? Porque se vive por debajo de los niveles de pobreza. Por otra parte, hay que tener en cuenta en qué estado, en qué región, en qué estado y en qué ciudad vivís, porque el costo de vida varía enormemente de ciudad en ciudad, de estado en estado, y la meritocracia hace que vos quieras vivir en un lugar como Nueva York, en una ciudad como Nueva York, no quieras vivir en Columbus, Ohio, como digo yo, que es la capital de un estado y una de las capitales administrativas más importantes del Midwest, junto con Chicago, y sin embargo no está bien visto, entre comillas, sos del campo, digamos, para decírtelo así. Para Argentina sí, Estados Unidos, pero yo jamás me iría a vivir a Nueva York por diversas cuestiones, pero principalmente porque el costo de vida es tremendamente alto y demandaría un sacrificio de la familia, de mi familia, que no estoy dispuesta a pagarle al sistema. Prefiero vivir en una ciudad, entre comillas, de menos imagen, de menos categoría, que mucha gente me dice, y eso me queda bueno, queda entre Cleveland y Cincinnati, digamos, que son dos ciudades que sí son conocidas y que tienen otras si bien el nivel de vida es más, se puede pagar un poco mejor, que con menos sacrificios que en Nueva York, pero también tiene sus problemáticas. No, es que en realidad, bueno, está bueno saber estas cosas porque a uno no, como decís vos, nos llegan las películas, las series, otra imagen de que todo es exitoso, de que hay en Estados Unidos y eso del mérito y que vos trabajás y que vos te esforzás y vas a salir adelante y que te podés hacer vos solo y que, bueno, realmente hay... el otro día veía un video de una señora, uno a veces no sabe si será así, si es tan así, era una señora que no tenía seguro médico y que se estaba ahogando, no podía respirar y la sacaban del hospital los policías porque no tenía seguro médico. Y uno por ahí se queja, pasa que por ahí en nuestro país, quien va a un hospital público se queja por la cantidad, hay pocos turnos, por la... sí, porque está desbordada la salud pública. Pero hay lugares que no tienen salud pública directamente. Uno puede ir y vas a un hospital y te atienden. Vos no te vas a morir en la calle, ¿entendés? Esa es la... Exactamente. Bueno, hay varias cuestiones. Ese video yo lo estuve chequeando porque me lo enviaron, siempre me envían los compañeros y me dicen, ¿qué me podés comentar de esto? Bueno, ese video lo investigué, es verdad, la noticia es una realidad lamentable, la señora falleció. La familia en este momento está justamente... aparte del momento doloroso de ver los hijos, ¿no? De ver cómo tu mamá literalmente fallece en ese bueno, ella fallece unos momentos después, cuando la vuelven. Ella falleció atrás, en el asiento de atrás de una camioneta de policía, porque decían que estaba, y era una señora blanca, también golpeó. No, sí, dijeron muchísimas cosas. No, la señora necesitaba un PAP, ¿no es cierto? Porque era asmática, tenía problemas respiratorios importantes, era una señora de edad, era una señora que no se podía mover porque su pie tenía, no sé si una quebradura o un astillamiento en el tobillo, no le creyeron. En los hospitales, eso es el ejemplo claro de la medicina privatizada. A vos el hospital, a donde vayas, te va a recibir. Ahora, vas a tener que esperar durante horas, te va a atender y te va a dar la atención según lo que el seguro tuyo pague. Hay hospitales que tienen la atención, porque ellos no te pueden, hay momentos en los que no te pueden dejar sin atender, pero que te atiendan no quiere decir que te garanticen que vos vas a tener el mejor tratamiento. Lo que hay que entender es que la salud pública de Argentina, tal como viene planteada históricamente en Argentina como un derecho, vos accedes al hospital público y sí, seguramente vas a tener que pelear con algunas cuestiones que tienen que ver más bien con la idiosincrasia de una Argentina que viene llevando 5 décadas de neoliberalismo y la creencia de que nos están haciendo un favor con lo público, digamos, y no, es un derecho. Pero al margen de eso vos tenés que vas a encontrar en los hospitales públicos de Argentina la mejor atención posible. Es más, los privados generalmente derivan sus cuestiones complejas a los hospitales, que es donde están los médicos más prestigiosos, por otra parte, porque tiene que ver...
tiene que ver, está atado a la educación superior, a la educación universitaria y a que tenemos una producción de científicos impresionante en Argentina. Es decir, no está suelto la cuestión de que vos tenés una sala de emergencia que te va a llevar al mejor tratamiento posible, que a veces el privado no tiene cómo cubrirlo. ¿No es cierto? En cambio, el sistema hospitalario argentino garantizó que, por ejemplo, lo que fue la pandemia, que fue uno de los lugares donde mejor se manejó la pandemia en Argentina, ¿no es cierto? Bueno, esta señora es atendida por una noche, Macarena, le dan el alta cuando la señora les decía, yo no me siento bien. Ahí es cuando el hospital, justamente, seguramente porque no cubría su seguro lo que el hospital necesitaba darle a esta señora, decide darle el alta y que se muera en otro lugar, digamos. Eso es lo que le pasa al pueblo norteamericano. Esta señora les rogaba a estos muchachos, les decía, por favor, no me saquen del hospital, y no estaba con sus hijos, estaba solita, no me saquen del hospital porque yo no me siento bien, estoy muy mal. Ellos no le creían, aparte una actitud muy deshumanizada, se le burlaron. Vos te imaginás si esto hacen con las personas blancas en este país que vivimos, que tiene un alto nivel de racismo y de desprecio por el otro, por las razones culturales que hemos discutido en otros momentos, ¿no? Pero eso existe. ¿Qué hacen con las personas de color, digamos? Si no te encontrás con personas empáticas con tu situación, claro. Terminás con un número de 600 hombres negros, afrodescendientes, asesinados en circunstancias no muy claras por la policía blanca, digamos. Esa es la situación que vivimos en Estados Unidos. Y esa señora es ese video que dio la vuelta al mundo, que sucede todos los días y a cada momento, porque aparte tenemos una población que vive en estado de emergencia. ¿Por qué, Macarena? Porque la dieta aquí en Estados Unidos es muy mala. Claro. Las costumbres de la dieta son tremendamente... la mala alimentación. No son la mala alimentación no son beneficiosas. Es una población de obesos, es una población que desde niños se alimenta con azúcar y con harinas blancas, es una población que no tiene la calidad de medicina preventiva, porque como estamos centrados en lo cientificista, digamos, recordemos que es el eje del mundo, Estados Unidos, por eso te decía, ¿no? Volvemos acá al principio, el mundo unipolar, estamos en el centro de este mundo unipolar. Entonces acá lo dominante, lo hegemónico, la idea dominante es que la ciencia te va a solucionar todo. Claro, claro. Y en realidad, cuando vos tenés un desequilibrio de salud, cuando vos llegaste al punto de desequilibrio, el cuerpo te reaccionó, de ahí en más vas en bajada, porque si no lográs volver a equilibrar, si no haces medicina preventiva, vas a tener un problema. Ahora, con respecto a eso se nota, ¿no? En que acá hay una gran cantidad de trasplantes. De hecho, acá se promociona muchísimo todo eso, la donación y el trasplante, con esta idea de la vida eterna, todas estas cuestiones que tienen que ver con una idiosincrasia meritocrática, ¿no? Y aquellos que merecen vivir por siempre, y aquellos que, bueno, como esta señora, son sacados de un hospital y mueren, digamos, justamente. Raquel, mira, exactamente. Te voy a cambiar de tema porque no quiero que nos quedemos sin tiempo para analizar esto. Lo estuvimos hablando ayer, fuera del aire, ¿no? Entre cómo organizábamos esta nota. Ayer habló Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, 2 veces presidenta. Esto tiene que ver con el Día de la Mujer, ¿no? También. Ella, bueno, habló de un discurso en Río Negro cuando recibió un título, doctorado honoris causa. Y Cristina, bueno, el día anterior pudimos conocer el fallo, los fundamentos del fallo Vialidad, donde ella fue condenada, y bueno, ahora se abrió el plazo para apelar esa condena, ¿no? Un fallo de 1.600 hojas. Yo te dije, no vamos a entrar en eso porque realmente, ni yo siendo abogada, la verdad, no leí todas esas 1.600 páginas. Leí lo fundamental, la verdad que uno, ya como lo explicamos hasta el cansancio, el tema del lawfare, de la persecución política, ¿no? De este Poder Judicial que necesita una pronta reforma, porque realmente estamos mal en eso, ¿no? Estamos mal con la justicia.
Y bueno, preguntarte a vos, qué te parecieron las definiciones de Cristina? ¿Cómo ves la situación del Frente de Todos? Porque vos estás, si bien estás allá, estás totalmente metida en las cuestiones de la política nacional, nuestra, Argentina, ¿no? Si tenés alguna conclusión de lo que escuchaste ayer, si te gustó, ¿cómo lo ves a esto? Bueno, te voy a aclarar que no llegué a escuchar todo el discurso de ayer, me quedé por la mitad. Como siempre, Cristina da cátedra, digamos, y empieza. Yo te decía, a mí me gusta mucho cómo ella explica la situación de Argentina. No creo que la explique. Que las explicaciones de Cristina sean complejas, las explicaciones de Cristina llegan a entenderse. Lo que pasa es que hay todo un sector de la población al que le han hecho pensar mucho en las formas que tiene Cristina, y yo la observo y tiene muchas de las formas de muchos de mis profesores, algunos de los cuales yo sé que no la quieren porque les toca su forma, y yo pienso, digamos, no, cada vez que uno critica al otro tiene un poquito que ver con uno mismo, porque es lo que se llama en psicología la proyección, ¿no? Uno proyecta en el otro aquello que no soporta, que no puede sostener de sí mismo, y lo proyectas en el otro. Esa forma de la persona académica, no nos olvidemos que Cristina de última viene de una familia de trabajadores, el papá era colectivero, la mamá no me acuerdo si era ama de casa, no lo recuerdo muy bien. Yo vengo de una familia de obreros, digamos, de fábrica, ¿no? Mi papá se queda sin trabajo justo después de la dictadura, y no consigue nunca más trabajo, es decir, siempre changueó y sostuvo el plato de comida en nuestra casa, ¿no? Y ahí fue cuando mi mamá tuvo que pasar de ser ama de casa y esposa y cuidaba a los niños, etcétera, etcétera, nosotros pasa a trabajar en casa de familia, ¿no? Entonces, claro, y la cuestión es que lo que te da el sistema, la forma de organización política, institucional y de la vida de la ciudadanía argentina, lo que te da es movilidad social, o lo que nos dio en su momento o en ciertos momentos, ¿no es cierto?, es la movilidad social. Y cuando vos tenés movilidad social, una vez que vos migraste de tu clase social a otra clase social, que es una migración cultural que tiene que hacer el individuo y tiene que tomar muchas decisiones que son muy dolorosas. Yo, para poder tener la mejor educación, me tenía que ir del barrio, salir del barrio barro, que le digo yo, ¿no? Que era un barrio no marginal, no era una villa, estábamos justamente a través de la calle, cruzábamos la calle y empezaba una villa, pero en el nuestro era el barrio. Era un barrio que destruyó el neoliberalismo, fue destruido por la dictadura y el neoliberalismo, y era de obreros y pasó a ser de desocupados, ¿no es cierto?, en los 80, 90. Entonces, ¿crees con ese barrio sin asfaltar, y que sigue sin asfaltar? Mi querido barrio Transporte de la ciudad de Santa Fe sigue sin asfaltar, ¿no es cierto? Llevamos 70 años sin asfaltar. Pero la cuestión es esta: para irme a la escuela yo tenía que ir del barrio y tenía que recorrer 50 cuadras. Y iba a la escuela del centro, iba al comercial, la escuela comercial superior del sistema, del gran sistema de educación que supimos tener público, que luego es destruido con la Ley de Educación Superior y la Ley Federal de Educación, ¿no es cierto? Que fue la gran lucha de los docentes en los 90, las marchas federales que hacíamos. Yo no sé si vos te acordás un poquito de esa época, pero yo conozco Buenos Aires sumándome a las marchas federales como estudiante de los institutos terciarios que iban a cerrar porque la ley decía que no podía haber superposición territorial de carreras, lo cual era una locura, digamos. Lo que había que hacer era abrir, no cerrar instituciones de educación superior. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la persona que tiene movilidad social también tiene que migrar culturalmente, de su propio barrio, de su propia familia. Y ahora que está muy de moda todo este tema de prestarle atención al bullying, porque ha escalado la violencia simplemente, o porque hoy por las redes sociales se conoce mucho más profundamente la vida de todos los días y vemos el bullying más directamente, pero yo sufría bullying porque no era del entorno, digamos, de los chicos bien, no era una negrita de barrio. Entonces, lo que yo veo que choca de Cristina son algunas formas que en realidad son la forma de nuestros profesores, de los académicos. Porque, otra vez te digo, vos migrás y vas perdiendo las formas, digamos, de tu entorno, y vos tenés que formatearte como profesional. Vos viste mi currículum al principio, que por ahí me pone un poco colorada, no me gusta entrar poniendo títulos como mucho. Alfombra roja, ¿viste? Sí, me da como prurito, ¿viste? Porque
porque no es que yo valgo como por los títulos que tengo, pero vivimos en una sociedad que te hace hacer eso, ¿viste? Entonces a mí eso me da como vergüenza, ¿no? Y después pienso, ¿estaré a la altura de todos esos títulos, de esa presentación que suena muy grandilocuente? Porque eso me pone, esto es el problema, me pone a distancia con la gente, con el pueblo, con los míos, con mi barrio, ¿viste? Vuelvo al barrio y las chicas, las hijas de mis amigas, les digo, ¿quieren que nos reunamos y hablamos un poquito del libro que publiqué? Me dice, ay, Raquel, me dice, acá leemos muy poco, me dicen las chicas, no leemos teoría, me decía, ¿viste? Claro. No, con miedo a entender, que no vamos a entenderte, ¿viste? Pero yo sigo siendo la misma Raquel que, ¿viste? Sí, ponía los pies en el barrio, en el barro para poder salir del barrio y poder ir al centro, a la escuela, digamos. Tuve la bendición increíble de tener unos padres que se mantuvieron firmes con el ideal de que estudiemos. A veces no había para comer, pero la luz eléctrica la tuvimos siempre para poder estudiar, Macarena. Eso era una cuestión de infraestructura familiar que mi papá sabía que sin luz eléctrica no se... Justo en la editorial hablamos de eso, ¿no? De la movilidad social ascendente, esa Argentina donde vos ese ideal, al menos un ideal de que con el esfuerzo y que con el estudio y darle valor al estudio, a la formación, ¿viste? Y ahora te dicen que es lo mismo. Porque uno ve las notas, ¿no? Yo digo, ninguna nota es casual, ¿no? Vos ves una publicación que te dice tal chica dejó su carrera de abogada o de contadora o de doctora para abrirse una cuenta en OnlyFans. Y vos decís, pero, entonces, ¿qué valores nosotros estamos...? No lo digo como moralista, sino por decir, pero entonces, ¿qué? ¿Me conviene abrirme un OnlyFans en vez de estudiar? Claro, bueno, ahí depende de cuál sería lo que vos tenés en valor para tu economía personal. Porque si vos en tu economía personal, en tu entorno, y si en tu entorno no se valora el conocimiento, lo que pasa es que se ha reducido, Macarena, el conocimiento a un instrumento para obtener el fin que es el dinero. Acá viste que estamos desorganizados con respecto a los valores, porque claro, obviamente depende de vos. Si vos vas a querer dinero, a mí cuando yo tenía 12 años mi mamá me dice, Raquel, tenía 11, me dice, Raquel, tenés que pensar a qué escuela secundaria vas a ir. Entonces yo la miro y le digo, mamá, falta un año. Sí, pero tenés que pensarlo ahora porque tenés todo el año para pensarlo. Es decir, el tiempo que tenés que dar para pensar lo que vos querés para tu propio futuro, te lo tenés que dar primero. Ahí aprendí eso. Todo un año, yo voy a estar pensando todo un año. Imagínate, una niña de 11 años, un año es muchísimo. Sí, muchísimo, ¿viste? Entonces... le digo, pero ¿cómo hago para saber a dónde quiero ir si no conozco los lugares? Entonces me dice mi mamá, bueno, tenés escuelas comerciales, escuelas de bachillerato y escuelas técnicas e industriales. Me hace un mapeo mi mamá. Mirá vos, qué inteligente cómo me mapeaba aquel lugar, aquel territorio que ella quería que yo recorriera. Entonces le digo, ¿y cómo hago para decidir cuál quiero? Y me dice, bueno, depende de la carrera universitaria. Ahí me iba a 10 años adelante. Claro, y dice, una carrera universitaria. Claro, entonces yo que los escuchaba a mi mamá y mi papá acongojarse por la falta de presupuesto cuando había trabajo fijo, imagínate después cuando ya pasamos a la incertidumbre de ser una familia de padres desocupados y que se ganaban el dinero, viste que la persona que trabaja en el servicio doméstico gana el dinero en ese momento, claro, ahora hay era el día a día, Macarena, y había veces que no alcanzaba y tenías que ir a pedir fiado al almacén, ¿me entendés? Lo cual era una vergüenza tener una deuda como valor, ¿no? Bueno, y mi mamá me dice, yo pensando en eso decía, yo algún día quiero ayudar a mi familia. Yo la miro y le digo, ¿cuál carrera se necesita? ¿Con cuál carrera tengo que hacer para poder tener un buen trabajo y poder tener un buen sueldo? Y dice, bueno, tenés que ser profesional, tenés que ser o arquitecta, las tradicionales, ¿no? Arquitecta o abogada o médica, ¿viste? Entonces yo digo, médica, yo me desmayo si veo a alguien con una lastimadura, veo a alguien sufrir y no lo tolero. Digo, no puedo ser médica. Abogada me parecía, perdón Macarena, vos sos abogada, pero me parecía aburrido. Yo tenía 11 años, ten en cuenta eso. Sí. Arquitecta, yo no soy de las manos, ¿viste? Y mi mamá, de las manualidades, yo veía que los arquitectos tenían, ¿viste? Yo empezaba a mirar y decir, no, los arquitectos se pasan perfeccionistas, la claro. vida construyendo, claro, yo no soy una persona de las manualidades, y me llega esto
Ciencias económicas. Entonces a mí me llama la atención lo desconocido y le digo, mamá, ¿y qué son ciencias económicas? Bueno, ahí aprendes a administrar empresas. Ah, bueno, yo quiero ser empresaria, entonces tengo que ir a la escuela. Entonces me dice, tenés que ir a la escuela de comercio. Y ahí es donde yo decido todo mi futuro. Porque cuando yo paso por la escuela de comercio, aprendo lo que era todo lo que es la base mercantilista de nuestra sociedad y quiero hacer ciencias económicas. Yo toleré algunos meses en ciencias económicas, conseguí trabajo en un estudio contable y vi lo que era la profesión, que justamente iba contra mis valores, porque yo venía de un papá que estaba en el sindicato, yo había trabajado en los veranos en el sindicato, donde se peleaba contra los empresarios que no te hacen los pagos para los aportes, las jubilaciones. Entonces veía cómo se peleaba desde el sindicato el obrero, ¿no?, de fábrica. Cómo la comunidad organizada, lo poco que quedaba de aquello que habíamos tenido en los gloriosos años 40, 50, lo poco que la dictadura nos había dejado todavía se sostenía con la lucha de nuestros compañeros, ¿no? Los que habían sobrevivido toda la persecución, que eran muchísimos fueron los que detenidos desaparecidos, pero muchísimos fueron también los que sobrevivieron y sostuvieron y siguen sosteniendo con el cuerpo todo esto y la esperanza hacia el futuro, ¿no? Que a esa generación pertenece Cristina, y es la única barrera, yo te decía, entre un Estados Unidos que nos quiere de patio trasero porque nos necesita, ¿sí?, y el país soberano que queremos para dejarle a nuestros hijos. Entonces, yo pude estar ahí algunos meses, un año, luego tuve que dejar porque yo no me llevaba bien con esos valores. Yo te decía, la persona que cambia, que asciende a través de la educación, tiene que cambiar sus valores, porque yo tenía ahí que a mí me enseñaban, Macarena, a cómo esquivarle el sistema para no hacerle a los aportes patronales a los obreros. Y a mí no se me ocurre mejor cosa, muy naif yo, mirarlos a todos en la reunión donde nos estaban enseñando esto, y yo decía, y después, escuchate este término, zapatean, ¿no?, que es de mi papá, y después zapatean cuando los sindicatos le ponen abogados y los obreros les hacemos paro. En el estudio contable que le hacía la contabilidad a los patrones de la ciudad, ¿me entendés? ¿Dónde estaba yo? Entonces yo tenía, fíjate vos, dos opciones, o seguir los valores que me había inculcado mi papá como parte del sindicato de la madera de Santa Fe, y a nivel nacional es USIMRA, que renace justamente con la década ganada, porque la madera es un lujo, digamos, todo lo que son muebles de madera, todo eso es lo último que vos pensás en comprar cuando tenés necesidades alimenticias, ¿no es cierto? Que es lo que estábamos discutiendo antes. Entonces son los primeros obreros que se quedan sin trabajo, porque el lustre de mueble, que es lo que hacía mi papá, es un lujo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no encajaba y yo tenía que decidir si seguía los valores que me había inculcado mi papá. Por eso te decía, ¿cuáles son los valores de vida que vos querés para vos, para tus hijos, que vos querés llevar adelante como herencia que te dejaron tus padres? ¿Qué valorás? Si valorás el dinero, yo me tendría que haber quedado allí. Como yo tuve que decidir entre tener una carrera que a mí me permitiera tener ese sueño de administrar una empresa y algún día poder darle a mi mamá y a mi papá aquella vejez que se merecían, porque a ese paso yo veía que no íbamos a salir nunca del barrio marginalizado, digamos, o mantener mis valores. Y yo dije, no, yo de acá me voy, yo no puedo soportar esto, yo esto no lo soporto, es de un cinismo increíble, y me fui. Y me fui a la carrera de letras, fíjate vos qué cambio. Y me fui a la carrera de traductorado. Termino el traductorado y termino como dirigente estudiantil de los terciarios en ese momento, junto con un grupo muy grande de compañeros, obviamente no era la única, en Santa Fe, y por eso te hablaba antes de las marchas federales. Fíjate cómo se va atando todo, en el día a día de la vida, en mi biografía, viene todo atado, digamos. Entonces, cuando vos pasás a ser académica, como soy yo, con todos esos títulos, me pone una distancia enorme con mi barrio, la gente que yo quiero, mi familia, y acá te vas a dar cuenta que me quiebro, porque vivir en el exilio para muchos de nosotros no es Disneylandia. Vivir en el exilio significa que tu país no logró hacer el espacio para que vos como profesional que saliste, digamos, de las clases más desfavorecidas, llegaste a un lugar y tu país todavía no te quiere, ni así te quieren. Entonces te tenés que ir, ¿no? Fue cuando nos mandaron a lavar los platos a los científicos. Yo terminé iniciando la carrera de investigación en Argentina, en la UNL, no terminé la carrera allí, la vine a terminar acá en Estados Unidos con una beca del Estado
de Ohio en Estados Unidos. ¿En qué año te fuiste vos, Raquel? Es decir, en el 2003. Claro, justo. Yo me fui en el 2003. Claro, en el 2001 yo aplico, a mí me dan la beca y yo la declino, justo antes de la debacle. Yo la declino, pero cuando en diciembre se vino la debacle, yo dije, algo tengo que hacer, porque si no mi familia se va a morir de hambre. No había trabajo, 60% de desocupación efectiva formal en Santa Fe. Y esto no quiere decir que la gente no trabajara. Mi papá trabajó como un burro esos años, porque no le pagaban nada, monedas para hacer mantenimiento en 5 casas diferentes de personas con dinero de Santa Fe. ¿Me entendés? Que gracias a Dios a mi papá lo trataban muy bien, él se sentía muy querido, pero el estigma, esta cuestión de no saber qué le vas a dar de comer a tu hijo mañana, si va a tener la electricidad o no para poder estudiar con lo mínimo que de infraestructura que se necesita, ¿me entendés? Sabiendo que no tiene ropa para ir a ningún lado. De hecho, la vida de los varones de los barrios es terriblemente difícil en una sociedad donde vos marcada por el dinero y las marcas, las mujeres dentro de todo vamos encontrando caminos alternativos, pero los varones sufren muchísimo en los barrios, digamos. Raquel, y ahí, bueno, sabes que se nos hicieron las 12 y tengo que hacer el corte. La verdad que la charla es muy rica. Vamos a seguir conversando, porque la verdad que uno, sin quererlo, llegamos al tema que yo planteé en el editorial, pero sin quererlo, pues justamente hablamos de eso. Exactamente. Así que bueno. Te cierro con una cosa, Macarena, sí. Con el Día de la Mujer, una cosa que la tiro y la dejamos para la próxima charla, que en el tema de la igualdad y todo, cómo se está dando, digamos, hoy en día el tema de la mujer, a mí tengo una preocupación que la resumí así. Nosotros en la igualdad que estamos buscando y por la que estamos debatiendo todo el tiempo, ¿qué queremos? ¿Igualdad de oportunidades y de acceso a? ¿O queremos igualdad en el derecho a construir o a diseñar este mundo en que vivimos? Vos sabés que eso me preocupa muchísimo y a lo mejor lo podemos dejar para una próxima charla, porque se nos fue el tiempo. Seguro. Era muy probable que iba a pasar eso, porque hablamos un montón y bueno, y la verdad que es muy interesante compartir esa experiencia de vida que nos atraviesan a los argentinos. Muchísimas gracias, Raquel. Quedamos para la próxima. Gracias a vos, Macarena, y un abrazo enorme para toda la audiencia. Gracias por esta oportunidad de ser parte del diálogo para discutir y para debatir la Argentina que queremos para el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos, estábamos hablando con Raquel Pina, doctora en estudios latinoamericanos desde Estados Unidos. Nos vamos al corte porque ya nos pasamos la hora. Vamos a un corte y volvemos con más otras voces. Esto es FM Crisol 92.3. Tu música, tu radio y voz. FM Crisol. Inicio de espacio publicitario. Nos renovamos para estar acorde con las tendencias mundiales. En los polvorines.